Kendra Davis siempre había sabido que entrar a una sala de juntas corporativa como mujer negra significaba ser el doble de buena, el doble de cuidadosa y el doble de resiliente que sus compañeros. Había aprendido esa lección temprano, mucho antes de pisar el imponente edificio de cristal que albergaba Caldwell Enterprises, uno de los nombres más grandes en tecnología. Durante los últimos 5 años, había puesto cada onza de energía en su trabajo, ascendiendo en las filas a pesar de los desafíos, los murmullos y las miradas de reojo. Hoy se suponía que sería un buen día. Acababa de cerrar un trato importante para la empresa, un contrato que traería millones. Sus colegas la habían felicitado y se permitió un raro momento de orgullo. Pero cuando el correo electrónico de la oficina de Victor Caldwell llegó a su bandeja de entrada, su estómago se revolvió. «Kendra, por favor, ven a mi oficina. Necesitamos hablar sobre tu futuro en la empresa». Kendra nunca había simpatizado con Victor Caldwell. Era el tipo de jefe que gobernaba con mano de hierro, tomando decisiones basadas en quién podía inflar su ego en lugar de quién podía hacer el trabajo. Y aunque nunca lo decía en voz alta, Kendra sabía que Victor siempre la había mirado de manera diferente. Lo había sentido en cada microagresión, en cada comentario despectivo, pero había aprendido a seguir adelante, a mantener la cabeza baja y demostrar su valía. Cuando entró en su oficina, Victor ni siquiera levantó la vista. Hizo un gesto para que se sentara, con los ojos fijos en los papeles frente a él. La habitación permaneció en silencio por un largo momento, antes de que finalmente hablara. «Kendra, vamos a prescindir de tus servicios». Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Por un segundo, no pudo respirar. «¿Prescindir de mis servicios?», repitió, su voz apenas un susurro. «¿Por qué?». Víctor finalmente levantó la vista, su expresión vacía. «Ya no encajas en la dirección que estamos tomando como empresa». La habitación giró a su alrededor. «¿Ya no encajo?». Kendra había sido una de las mejores empleadas de la compañía. Acababa de cerrar el trato más importante del trimestre. ¿Cómo podía estar pasando esto? Su mente se aceleraba, buscando algo que decir, pero el tono frío y despectivo de Víctor dejaba claro que no habría explicación. Esto no tenía que ver con su desempeño. Tenía que ver con algo más profundo, algo feo que siempre había estado latente bajo la superficie. Kendra se levantó, con las piernas temblorosas, y salió de la oficina. No dijo una palabra, pero mientras se marchaba, un fuego comenzó a arder dentro de ella. Esto no había terminado, ni de lejos. Kendra salió del edificio, con el corazón latiendo con fuerza y la mente dando vueltas. El viento frío golpeó su rostro al pisar la concurrida calle, pero apenas lo sintió. Acababa de perder su trabajo. No, la habían despedido sin ninguna razón más que ser alguien a quien su jefe no podía controlar. No tenía que ver con su desempeño, tenía que ver con algo mucho más siniestro. Su teléfono vibró en su bolsillo, pero lo ignoró. Necesitaba procesar lo que acababa de suceder. Kendra siempre había sabido que había reglas no escritas en el mundo corporativo. Había aprendido a navegar entre ellas, a trabajar más duro y ser más inteligente que sus colegas, solo para ser vista como igual. Pero hoy se dio cuenta de que, por mucho que trabajara, nunca iba a encajar en el mundo de Victor Caldwell. Se detuvo en una pequeña cafetería y se sentó en una mesa vacía junto a la ventana. El peso de la situación presionaba contra su pecho. ¿Qué iba a hacer ahora? Su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo pagaría sus cuentas? ¿Cómo explicaría esto a su familia? Kendra había sido la primera en su familia en graduarse de la universidad, la primera en conseguir un trabajo corporativo. Su madre siempre había estado tan orgullosa de sus logros, presumiendo a quien quisiera escuchar sobre cómo su hija había triunfado. ¿Cómo podría decirle ahora que todo se había acabado, así, de repente? Sacó su teléfono y revisó los mensajes perdidos, uno de su mejor amiga, Mia, y otro de su hermano menor, Marcus.
Se enterarían tarde o temprano, pero Kendra no estaba lista para hablar. Necesitaba tiempo para pensar. Pidió un café y miró por la ventana, observando cómo los autos pasaban apresurados, con sus luces difuminándose en el anochecer temprano. Sus pensamientos volvieron a la oficina de Víctor, a su expresión carente de emoción mientras la despedía. Kendra sabía que no era la primera mujer de color en ser tratada así, y probablemente no sería la última. Pero algo en la forma en que lo había hecho, tan fríamente, tan confiado, como si tuviera derecho a quitarle todo por lo que había trabajado sin pensarlo 2 veces, encendió una furia en ella. Ya, Kendra había pasado toda su vida siendo cuidadosa de no causar problemas, cuidadosa de no ser vista como demasiado enojada, demasiado difícil, demasiado negra. Había seguido las reglas, pero ¿dónde la había llevado eso? A ser despedida, descartada sin más. Estaba cansada de seguir sus reglas. Más tarde esa noche, Kendra estaba sentada en su pequeño apartamento, con su computadora portátil abierta frente a ella. Había pasado horas revisando correos electrónicos antiguos, documentos y evaluaciones de desempeño, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla a entender lo que había sucedido. Su desempeño había sido impecable, evaluaciones brillantes, elogios de los clientes y un historial comprobado de éxito. No había ninguna razón justificable para su despido, y eso solo la enfurecía más. Abrió un nuevo correo electrónico y escribió un mensaje a su amiga abogada, Sara, preguntándole si podían reunirse. Kendra no sabía si tenía un caso, pero necesitaba averiguarlo. No podía simplemente dejarlo pasar. No lo haría. Mientras se recostaba en la silla, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, lo tomó. «Kendra, ¿dónde has estado?» La voz de Mia estaba llena de preocupación. «Te he estado enviando mensajes todo el día». Kendra suspiró, sabiendo que no podía evitar la conversación por más tiempo. «Me despidieron». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?» La voz de Mia era una mezcla de sorpresa e ira. «No lo sé», respondió Kendra, frotándose las sienes. Víctor dijo que ya no encajaba en la dirección de la empresa. «¡Eso es una tontería!», exclamó Mia. «Te has estado esforzando al máximo ahí durante años. No pueden despedirte así como así». Kendra sintió un nudo formarse en su garganta. «Lo sé, pero lo hicieron». Mia se quedó en silencio por un momento. «¿Y qué vas a hacer?» «Mañana me reuniré con Sara», dijo Kendra, con voz firme. «Quiero ver si tengo un caso. Esto no fue solo por mi desempeño, Mia. Fue por quién soy. Y no voy a dejar que se salgan con la suya». El tono de Mia se suavizó. «Bien, te mereces algo mejor que ese lugar de todos modos. Y si alguien puede luchar contra esto, eres tú». Kendra esbozó una leve sonrisa, sintiendo un destello de esperanza. «Gracias, Mia. No sé qué va a pasar, pero no voy a dejar que me hundan sin pelear». Después de colgar, Kendra miró el borrador del correo a Sara y presionó enviar. Mientras el mensaje volaba al ciberespacio, sintió que un plan comenzaba ya a tomar forma en su mente. No estaba segura de cómo se desarrollaría esto, pero algo era claro. Víctor Caldwell había cometido un error, y pronto él iba a descubrir cuán grande había sido ese error. Al día siguiente, Kendra entró en un elegante bufete de abogados en el centro de la ciudad, con el estómago hecho un nudo de nervios. Sara Langley, su antigua amiga de la universidad y ahora una destacada abogada laboralista, la recibió con un abrazo. «Kendra, qué bueno verte. Solo desearía que fuera bajo mejores circunstancias», dijo Sara, llevándola a una sala de conferencias privada. «Sí, yo también», respondió Kendra, sentándose en la larga mesa. «Gracias por verme con tan poco tiempo de aviso». Sara sonrió cálidamente. «Por supuesto, ahora, cuéntamelo todo». Kendra relató los eventos de los últimos días, el despido abrupto, la vaga explicación y los años de microagresiones y racismo sutil que habían llevado hasta ese momento.
Mientras hablaba, la expresión de Sara se volvió más seria. «Esto parece un caso clásico de discriminación», dijo Sara cuando Kendra terminó. «No es raro que las empresas usen términos vagos como «no encaja bien» o «reestructuración» para ocultar prácticas discriminatorias. La pregunta es si podemos probarlo». El corazón de Kendra se hundió. «Entonces, ¿estás diciendo que podría no tener un caso?» Sara negó con la cabeza. «No, lo que estoy diciendo es que necesitamos pruebas. Mencionaste que había otros empleados de minorías que habían sido despedidos en circunstancias similares. Si podemos encontrar un patrón, podemos construir un caso de discriminación sistémica». Kendra asintió, sintiendo un renovado sentido de determinación. «Conozco a algunas personas que fueron despedidas alrededor del mismo tiempo. Me pondré en contacto con ellas». Sara se inclinó hacia adelante, con la voz firme. «Bien, yo comenzaré a trabajar en el aspecto legal. Esto va a ser una lucha, Kendra, pero si estás dispuesta a llevarla hasta el final, creo que podemos ganar». Kendra sostuvo su mirada, con un fuego ardiendo en su pecho. «Estoy lista, hagámoslo». En las semanas siguientes, Kendra contactó a antiguos colegas que también habían sido despedidos por Víctor. Algunos dudaban en hablar, temerosos de las consecuencias, pero otros, como Jamal, un exgerente de TI que había sido despedido bajo circunstancias sospechosas, estaban ansiosos por ayudar. «Él me despidió sin razón también», dijo Jamal durante una de sus conversaciones. «Y no fui solo yo. Hubo otros que notaron lo mismo. Cualquiera que no encajara en su molde era eliminado». Kendra sintió una oleada de ira. Víctor había estado haciendo esto durante años, y nadie lo había detenido. Pero ahora, con la ayuda de Sara y el apoyo de sus antiguos colegas, Kendra estaba lista para enfrentarlo. Mientras recopilaba las historias, pruebas y testimonios, sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza. Ya no era víctima de los caprichos de Víctor Caldwell. Estaba contraatacando. Pero Kendra sabía que esto no se trataba solo de ganar una demanda. Esto se trataba de enfrentarse a un sistema que la había aplastado durante demasiado tiempo. Y mientras las piezas de su caso comenzaban a encajar, Kendra se dio cuenta de que no estaba luchando solo por ella misma. Estaba luchando por cada mujer de color que alguna vez le dijeron que no pertenecía. Víctor no tenía idea de lo que se avecinaba. Pasaron las semanas y el caso de Kendra comenzó a tomar forma. Sara y su equipo trabajaron incansablemente para reunir pruebas, realizando entrevistas con antiguos empleados que habían experimentado un trato similar. Cada nueva pieza de información solidificaba aún más el patrón de discriminación dentro de la empresa. Lo que antes parecía un desafío abrumador de enfrentarse a Víctor Caldwell y su equipo legal, ahora parecía menos imposible. Pero Víctor no estaba de brazos cruzados. Una mañana, Kendra se despertó con un golpe en su puerta. Al abrirla, encontró a un mensajero sosteniendo un sobre con el logo de Caldwell Enterprises, grabado en relieve. Su corazón se hundió al darse cuenta de lo que era: una notificación formal del equipo legal de Víctor. Dentro había una carta de cese y desistimiento, amenazando con emprender acciones legales si continuaba con sus denuncias. La acusaban de difamación, alegando que sus declaraciones a los medios estaban dañando la reputación de la empresa. Las manos de Kendra temblaban mientras leía la carta. Por un momento, el miedo la paralizó. Víctor estaba tratando de intimidarla para que guardara silencio, tal como había hecho con tantos otros antes. Llamó inmediatamente a Sara, quien la tranquilizó. «Esto es solo una táctica para asustarte», dijo Sara. «Está tratando de intimidarte para que retrocedas, pero esta carta demuestra que lo estamos afectando. No te amenazaría si no estuviera preocupado». Kendra exhaló lentamente, asintiendo para sí misma. Víctor tenía miedo. Eso era una buena señal. A pesar de las tácticas intimidatorias de Víctor, la determinación de Kendra solo se fortaleció.
y a medida que se difundía la noticia de su caso, comenzó a recibir apoyo inesperado desde dentro de la empresa. Un día, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Encuéntrame en la cafetería de la calle 3. Tengo algo que necesitas ver. Curiosa pero cautelosa, Kendra fue al café, con el corazón palpitándole en el pecho. No sabía quién había enviado el mensaje, pero algo le decía que era importante. Al llegar, una mujer ya estaba sentada en una mesa en una esquina, mirando nerviosamente a su alrededor. ¿Kendra?, preguntó la mujer en voz baja cuando Kendra se acercó. Soy Janice. Trabajo en recursos humanos en Caldwell Enterprises. Los ojos de Kendra se abrieron de par en par. Janice se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. He estado observando lo que está pasando, y sé lo que Víctor te ha hecho a ti y a otros. He visto los documentos que ha firmado, los correos electrónicos que ha enviado. No se supone que hable contigo, pero ya no puedo quedarme callada. Lo que está haciendo está mal y tiene que detenerse. Janice le entregó a Kendra una pequeña unidad USB. Aquí tienes todo lo que necesitas para probar que Víctor sabía exactamente lo que estaba haciendo. Demuestra que la empresa ha estado encubriendo su comportamiento durante años. El corazón de Kendra latía con fuerza mientras tomaba la unidad. ¿Por qué estás haciendo esto? Janice suspiró. Porque estoy cansada de trabajar para alguien que cree que puede salirse con la suya en todo. He visto a demasiadas personas sufrir por su culpa. Tú tienes la oportunidad de detenerlo. Con la evidencia de Janice en mano, Kendra y Sarah sabían que tenían un arma que cambiaba el juego. Los documentos mostraban un claro patrón de discriminación, con la firma de Víctor aprobando la terminación de empleados por razones vagas y, a menudo, infundadas. Había memorandos de recursos humanos advirtiéndole sobre los riesgos legales potenciales, pero Víctor los había ignorado, confiado en su poder y en ser intocable. El equipo legal sintió una oleada de impulso. Ahora tenían la prueba irrefutable que necesitaban no solo para ganar el caso, sino para exponer las acciones de Víctor al mundo. Mientras se preparaban para allí hacer pública la evidencia, Sarah organizó una conferencia de prensa. Kendra al principio dudaba en hablar en público, pero a medida que se acercaba el día, se dio cuenta de que este era su momento para tomar el control de la narrativa. Nada de esconderse, nada de miedo. El día de la conferencia de prensa, la sala estaba llena de reporteros y cámaras. Kendra se acercó al podio, con el corazón latiendo rápido pero la mente enfocada. «Estoy aquí hoy para decir la verdad», comenzó, con voz firme. «Durante años, Caldwell Enterprises ha llevado a cabo prácticas discriminatorias bajo el liderazgo de Víctor Caldwell. Fui despedida sin otra razón que no encajar en su visión para la empresa. Pero esto no se trata solo de mí. Se trata de cada empleado que ha sido silenciado, despedido y tratado injustamente por quien es». Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. «Hoy estamos presentando una demanda contra Víctor Caldwell y Caldwell Enterprises, y tenemos la evidencia para demostrar que sus acciones no solo fueron poco éticas, sino ilegales». La multitud estalló en preguntas, pero Kendra permaneció tranquila. Lo había logrado. Había tomado su historia y su poder de vuelta. Y ahora, todo el mundo estaba mirando. El juicio rápidamente se convirtió en tema central de los medios, con titulares en periódicos y canales de noticias cubriendo cada detalle. Los abogados de Víctor fueron despiadados, intentando desacreditar el carácter de Kendra, sacando a relucir su pasado e incluso cuestionando su ética de trabajo. Pero el equipo legal de Kendra estaba preparado para esto, contrarrestando cada acusación con pruebas sólidas y testimonios de antiguos colegas. La sala del tribunal era un campo de batalla, con cada lado lanzando golpes verbales. Pero el punto de inflexión llegó cuando Janice, la informante de recursos humanos, subió al estrado. Su testimonio fue devastador, revelando que Víctor
había ignorado consistentemente las advertencias de recursos humanos sobre prácticas discriminatorias. El jurado estaba pendiente de cada palabra, mientras describía los documentos que había proporcionado, exponiendo el flagrante desprecio de Víctor por la ética. Víctor, sentado en la mesa de los acusados, parecía visiblemente perturbado por primera vez. Su cuidadosamente elaborada imagen pública como un CEO poderoso y exitoso se estaba desmoronando ante los ojos de todos. Después de semanas de tenso drama en la corte, llegó el día del veredicto. Kendra se sentó junto a Sarah, con las manos temblando mientras el jurado entraba de nuevo a la sala. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que descubriría si todo por lo que había luchado sería validado. La sala del tribunal estaba en silencio mientras el portavoz del jurado se ponía de pie. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Víctor Caldwell, y a Caldwell Enterprises, culpables de discriminación. El corazón de Kendra se elevó. Había ganado. Víctor se quedó inmóvil, su rostro pálido mientras asimilaba la realidad de su caída. La sala del tribunal estalló en murmullos, y Kendra se permitió una pequeña sonrisa. Se había hecho justicia. Después del juicio, la vida de Kendra dio un giro dramático. Se convirtió en un símbolo de resiliencia y empoderamiento, su historia sirviendo de inspiración para otros que habían sido maltratados y silenciados. Las ofertas llegaron en masa para que hablara en eventos, apareciera en programas de entrevistas e incluso escribiera un libro sobre su experiencia. Pero más allá del reconocimiento público, Kendra sintió una abrumadora sensación de paz. Se había enfrentado al hombre que intentó destruir su carrera, y no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. La victoria no se trataba solo de ganar una demanda, sino de recuperar su dignidad y luchar por lo que era justo. Mientras se sentaba en su nueva oficina, una que había ganado a través de su arduo trabajo y resiliencia, Kendra sonrió. El camino había sido largo y doloroso, pero había salido más fuerte del otro lado, y ahora estaba lista para lo que viniera después. La historia de Kendra es una de empoderamiento, resiliencia y justicia. Se enfrentó a un poderoso jefe racista que intentó silenciarla, y al final demostró que ninguna cantidad de intimidación podía derribarla. Su camino a través de la batalla legal y su victoria final en el tribunal sirven como un poderoso recordatorio de que luchar por lo que es justo, sin importar lo difícil que sea, siempre vale la pena. Si la historia de Kendra te inspiró, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias impactantes de resiliencia y justicia. Cuéntanos en los comentarios cómo manejarías una situación como la de Kendra, y recuerda, nunca es tarde para defender lo que es correcto.